Filipenses capítulo 4, del 1 al 9. Llevamos varias semanas estudiando el mismo tema, diferente porción, diferente versículo, pero hoy vamos a concluir este estudio de todas las cosas que amenazan nuestra firmeza. Bueno, no todas, hay otras cosas más, pero estas fueron tratadas por el apóstol aquí en su epístola a los filipenses. Le voy a pedir a nuestro hermano Alonso que tenga la bondad de guiarnos en la lectura y les pido a ustedes que también tengan la bondad de ponerse de pie un ratico más. Después ustedes se pueden sentar. Buenos días, hermanos. Nos encontramos en nuestro estudio por el libro de Filipenses, capítulo 4, del 1 al 9. Esta es nuestra quinto sermón sobre amenazas contra nuestra firmeza. Verso 1. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Amén. Gracias, hermano Alonso. Oremos, hermano. Padre, gracias te damos por la bendición nuestra de estar aquí reunidos en paz, con la salvación que tú nos has dado. Señor, te alabamos, te damos gracias y solo te pedimos que tú te manifiestes en cada corazón aquí hoy, que realmente busca de ti instrucción, que busca acercarse a ti. Señor, queremos que tú seas real en la vida de todos nosotros y te pedimos que al concluir esta porción de este pasaje en la Escritura, Señor, podamos también entregarnos de lleno a Él. Te pedimos que nos des una mente clara para no pensar en ninguna otra cosa, sino solo concentrarnos en lo que tenemos por delante. Te alabamos y te damos gracias por todo. Padre, oramos por todos nuestros enfermos, que son muchos. Oramos por los hermanos de nuestra hermana Thelma, Felipe y Ángel. Señor, los ponemos a ellos dos en tus manos para que tú seas glorificado y ellos puedan recibir de ti un toque de salud. Oramos por Walter Acosta, este joven. Señor, te damos gracias que ya él está mejorando, pero te pedimos, oh Dios, que tú hagas tu obra en él completa y él pueda regresar a su casa con bien. Oramos también por la familia de Liliana Jaramillo de Cocuyame, por la pérdida de su sobrino. Te pedimos, oh Dios, que esta familia pueda encontrar consuelo en ti. Oramos por Leonel Ospina, Claudia Celestina, por Antonia, por el pastor José Ignacio Díaz, por Marilyn Hernández, Señor, María Martínez, Alma Luz Araujo, Liliana Cocuyame, Ides Martínez,
Samuel Talavera, Ana Talavera, Yesenia Castillo y por Adam Hilbert. Padre, todos estos nombres representan personas que tienen necesidad de ti, tienen problemas de salud, problemas de otro índole, pero te pedimos, oh Dios, que tú desde tus riquezas en gloria puedas ministrarle a cada uno según su necesidad. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, amados hermanos. La semana 4 semanas pasadas estudiamos las cosas que Pablo menciona en este pasaje que amenazan nuestra fidelidad realmente. Porque cuando hablamos de estabilidad y firmeza, estamos hablando de nuestra fidelidad en nuestro compromiso con el Señor. Ya vimos que la primera cosa que Pablo trató era los pleitos entre líderes de la iglesia, que esto estorba y amenaza la firmeza de muchos, el desánimo de muchos. Otra cosa que amenaza la estabilidad, ya estudiamos, fue la falta de gozo, la falta de gentileza, muy importante. Y otra cosa que amenaza la estabilidad y firmeza es el afán y la ansiedad. Se me olvidó mencionar que nuestra hermana amada, mira que ella es amada, sí, Almaluz Araujo estuvo hospitalizada. Ya le han hecho todas las pruebas, known to man, todas las pruebas que los hombres conocen y no te encontraron nada, Alma, así que yo espero que tú estés tranquila. No te preocupes por nada, no era el corazón, no era los pulmones, no era el cerebro, no era el estómago, no era nada. Todo lo chequearon y la mandaron para la casa y le dijeron, be happy, don't worry, tú no tienes nada. Y estamos contentos, hermana Alma, de tenerte aquí con nosotros. Yo le dije a ella, o yo creo que ella me dijo a mí que yo debo pintar una foto de ella ahí así cuando ella no está, por lo menos yo miro y me hago la idea de que ella está aquí. Yo le dije a Alma Luz que ella nunca puede dudar del amor que le tenemos. Yo la fui a visitar a ella 2 veces en Casa Yuca. Sí, en un hospital que yo ni sabía que existía. It's a West Kendall Baptist Hospital. No te preocupes, tú nunca vas a querer ir allí anyway. Pero no, allí tuvieron a nuestra hermana por 2 semanas casi. Y bueno, yo me alegro que te pudimos ir a visitar allí porque yo quería hacerte saber cuánto te apreciamos, Alma Luz. Tú no eres un miembro insignificante en esta iglesia. Tú eres una hermana que eres amada de todos nosotros. Damos gracias que ya estás mejor. Amén. Bueno, hoy vamos a estudiar la falta de controlar nuestros pensamientos como otra de esas cosas que amenaza nuestra fidelidad. Fíjate. Y no muchas veces nosotros hablamos de este asunto, de controlar nuestros pensamientos. La frase, por lo demás, indica que Pablo ha llegado al punto culminante de su enseñanza acerca de lo que amenaza nuestra estabilidad y firmeza en la vida cristiana. El principio que Pablo presenta aquí en el versículo 8 se pudiera ver como la recapitulación de todos los anteriores y es la clave para ponerlos en práctica. El versículo 8, yo les confieso, temprano en nuestra vida cristiana, yo me di cuenta que yo estaba pensando mal sobre varias cosas. Decidimos memorizar este versículo. Y fue uno de los primeros versículos que memorizamos porque realmente necesitábamos. Tú sabes, ya no pensar en la vida vieja, sino pensar como un creyente. Y entonces vemos aquí la importancia que el apóstol Pablo le da. La guardó para el final. Pero como ya dije, de esta depende el cumplimiento de todas las demás antes mencionadas.
la frase en esto pensar introduce una verdad importantísima, que es que la estabilidad en el Señor es el resultado de la manera de pensar de una persona. Fíjate si es importante. Nuestra fidelidad y firmeza en Cristo depende de cómo nosotros usamos nuestra mente y en qué cosas pensamos. El verbo que Pablo utilizó, pensar, está en modo imperativo. Eso significa que esto no es una opción en la vida cristiana, sino que es un mandamiento. En esto pensar. Y la Biblia deja bien claro por qué Dios quiere que pensemos en cosas correctas, cosas buenas. Fíjese, en Proverbios, el sabio Salomón escribió, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Se ha dicho que el hombre es lo que él come, la comida que él come. Maybe eso tiene algo de verdad, pero no tanto como esto. Nosotros somos lo que pensamos. Somos el resultado de nuestros pensamientos, para bien o para mal. Entonces, tenemos que reconocer, sobre toda cosa guardada, dijo Salomón, guarda tu corazón. Y cuando él habla aquí del corazón, no estaba hablando del órgano que bombea la sangre sobre nuestro cuerpo. Él estaba hablando de nuestra mente. Y Salomón dice, oye, sobre todas las cosas preciosas que tú guardas, sobre todas, guarda tu mente, tus pensamientos. Eso va a afectar toda tu vida. En el lenguaje de computadoras, se dice que garbage in, garbage out. Si ponemos basura, si basura entra, basura sale. Y es lo mismo en la vida de un ser humano. Dejamos basura entrar en nuestra mente y lo que vamos a hacer es basura. Y no solamente vamos a hacer basura, sino que vamos a ser basura. Y tiene que ver con nuestros pensamientos. Las acciones de una persona son el resultado de sus pensamientos. Así que si algún día tú cometiste un error grave en tu vida cristiana, ese error comenzó en tu mente primero. Y le dimos vuelta y vuelta, y vuelta y vuelta y vuelta. Y luego, a veces sin darnos cuenta, hicimos aquella cosa que ya llevábamos tiempo contemplando. Fíjate lo que Jesús escribe, o lo que él dijo. Pero decía que lo que del hombre sale, eso es lo que contamina al hombre. No la comida que entra por la boca, dijo Cristo. Porque de dentro del corazón de los hombres, de nuevo, corazón es una referencia a la mente, los pensamientos, salen los malos pensamientos, los adulterios, escuchen para eso, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades y algunas otras, seguro, de dentro salen y contaminan al hombre. Ahora, ¿ya están convencidos que nuestros pensamientos cuentan y afectan nuestra firmeza? Ahora, yo sé que algunos de ustedes ya están bravos conmigo, ¿tú sabes? Y usted está pensando, óigame, pastor, mira que usted fastidia. Ahora usted me está diciendo a mí que yo no solamente tengo que tener cuidado de lo que yo hago, pero que también tengo que tener cuidado en lo que yo pienso, pastor. Bueno, ¿sabe qué? No soy yo quien lo quiere.
El Señor es el que lo quiere. Él quiere. Mis amados, si no controlamos nuestros pensamientos, olvídate, no vamos a poder controlar nuestro comportamiento. Por ahí empieza todo. Así que esto es un asunto esencial, imprescindible, mis amados. Si en verdad tenemos un compromiso de andar firmes en el Espíritu y de perfeccionar la santidad en el temor del Señor, eso es precisamente lo que tenemos que hacer. Controlar lo que entra en nuestra mente, o más bien dicho, lo que se queda allí. Porque a veces no podemos controlar lo que entra, pero sí, yo creo que en la próxima, bueno, hay un versículo que habla de eso mismo. Pero fíjate, uno de los fariseos, intérprete de la ley, le preguntó al Señor un día por tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, pero también tenemos que amarlo con toda tu mente, con toda tu mente. Nunca podemos pensar que le podemos dar riendas sueltas a nuestros pensamientos y que vamos a poder mantener nuestra fidelidad y firmeza en el Señor. Nunca podemos pensar que nuestros pensamientos están aislados de lo que nosotros hacemos. No, no. Lo que hacemos es el directo producto de lo que pensamos. Ahora, mi pastor Eugenio González, que ya está con el Señor, yo creo, sí, yo creo que él está con el Señor. Él enseñaba esto acerca de la tentación. Él decía, tú no puedes evitar que un pájaro vuele sobre tu cabeza, pero sí puedes evitar que haga un nido en tu pelo. Ahí está la clave. Podemos aplicar entonces esto mismo a nuestros pensamientos. ¿Quién puede controlar lo que entra en tu mente? Si tú sabes, diariamente nos damos cuenta que ha entrado un pensamiento en nuestra mente y uno dice, ¿de dónde vino esto? ¿Por qué yo estoy pensando así? Y entonces, mis amados hermanos, la idea de este estudio es que cuando nos damos cuenta que estamos pensando en algo que está contrario, no está de acuerdo a la justicia de Dios que ya conocemos, no podemos entretener esos pensamientos en nuestra mente. Digan amén. Nosotros no podemos apagar las verdades bíblicas que ya hemos aprendido. Esas se quedan arraigadas en nuestro corazón. No las podemos apagar, pero sí podemos decidir que no vamos a seguir pensando en cosas que no se conforman a esas verdades que ya conocemos acerca de la rectitud de los mandamientos de Dios. Ahora, yo sé que algunos de nosotros pensamos que nuestros pensamientos son del todo privados, porque están aquí adentro y nadie nos ve. Y nadie sabe o puede saber lo que yo pienso. Bueno, es cierto que la persona que usted tiene a su lado en este momento no puede oír tus pensamientos. Digan amén. Qué bueno es eso, ¿no es cierto? Que no pueden oír nuestros pensamientos como si fuera una voz audible. No, nuestros pensamientos son privados, pero ¿sabe qué? No podemos olvidar que Dios sí puede y conoce aún nuestros pensamientos. Fíjense la clase de Dios que nosotros tenemos. Jehová conoce los pensamientos de los hombres que son vanidad, la mayoría. Yes. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Así que la persona a tu lado no sabe lo que tú estás pensando, pero el Dios que está en el cielo, Él lo sabe todo. Él sabe cuando estamos entreteniendo
pensamientos malos, pensamientos impuros, cosas que van en contra de su ley y de sus mandamientos. Proverbios, otro proverbio más. Ay, no lo puse. Proverbios 12:2 dice, el bueno alcanzará favor de Jehová, mas él condenará al hombre de malos pensamientos. Ahí está en Proverbios 2. Léanse el libro de Proverbios, es hermoso. Los jóvenes y nosotros lo estamos leyendo poco a poco. Pero bueno, a veces nos desviamos del tema, ¿verdad, jóvenes? Esta mañana tuvimos que hablar de Jeffrey Epstein. Yo les pregunté a los muchachos, ¿ustedes saben quién es Jeffrey Epstein? Y no tenían idea. They didn't have a clue. ¿No viste que él, digo yo, lo mataron en la cárcel? Ese hombre no se suicidó. You gotta be kidding. Él no se suicidó. Él sabía demasiado sobre demasiada gente. Y lo mataron. I mean, Bill Clinton, para darles un ejemplo nada más. Bill Clinton flew en lo que se llama the Lolita Express. Es el private jet de Jeffrey Epstein. And he went to what is called Orgy Island, la isla de las orgías, 26 veces. Y yo te aseguro que Bill Clinton no fue allí para solearse, work on a suntan. No. La gente que iba a Jeffrey Epstein's island eran hombres corruptos, perversos, que querían acostarse con una muchacha, una jovencita, una doncella, Jeffrey Epstein. Pues claro que lo mataron. He knew too much. ¿O ustedes piensan que él se suicidó? Come on. Él no se suicidó. No. Anyway, esa fue parte de la clase que le dimos a los muchachos hoy, to bring them up to date con las cosas pertinentes que están pasando. Todos los cristianos debemos comprender el cambio que Dios logró hacer en nosotros cuando creímos y fuimos salvos. Don't you know? Esta maravillosa salvación, Dios hizo un cambio en nosotros sin igual, incomparable, que nunca nos los hubiéramos imaginado cómo Dios iba a cambiar cosas dentro de nosotros. Para ello yo quiero invitarle. ¿Dónde está este pasaje? Espérate. No me digas que no. Ay, no lo puse. Yo creo que hay algo. No, a mí no se me olvidó, por favor. No se me hubiera olvidado. Yo creo que mi computadora tiene el glitch que borra las cosas que yo le puse en ella. Bueno, eso significa que usted me va a tener que acompañar. ¿Todavía tienen una Biblia, verdad? Nunca la usamos. Hoy la va a tener que usar. Romanos capítulo 8, del 1 al 8. Sí, mis amigos que son pastores me critican por usar este aparato. Y dicen, Pereda, los miembros de tu iglesia nunca van a aprender a usar la Biblia. Bueno, es que yo quiero creer que ustedes la leen en su casa. Maybe not. Maybe yo estoy pensando mal. Pero se supone que tengamos nuestras narices dentro de este libro todos los días. Romanos 8, del 1 al 8. Y déjenme explicarle lo que vamos a leer. En Romanos 8, Pablo no está comparando a un cristiano espiritual con un cristiano carnal. No vaya a pensar así. Porque usted se va a troquear en ese pasaje y nunca va a entender lo que el Señor quiere que nosotros entendamos. En Romanos 8, Pablo compara a un cristiano nacido de nuevo con un inconverso. En Romanos 8, Pablo está comparando a un cristiano espiritual con un inconverso carnal. Yes, los cristianos, todos los cristianos auténticos,
son seres espirituales porque tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros. Ahora, toda la gente inconversa, ellos viven todavía según la carne, buscando los deseos de la carne. Así que la comparación aquí es entre un cristiano y un inconverso. Y Pablo comienza diciendo, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y luego describe de quién él se estaba refiriendo. ¿Quiénes son los que no van a sufrir condenación? Pablo dice que son los que andan conforme, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, los cristianos nacidos de nuevo, los que tienen el Espíritu, no andan conforme a la carne. Antes de ser salvos, ellos andaban conforme a la carne, pero ya no. Dios hizo un cambio en nosotros, puso su Espíritu dentro de nosotros para que pudiéramos andar guiados por el Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hemos sido librados. Qué bendición, qué beneficio, qué cosa más grande. Yo voy a encontrar ese ruido. ¿Soy yo? No. I was going to tap something there. Maybe it was I. Maybe es el micrófono mío que ha estado fallando. But anyway, ¿se dan cuenta, mis amados hermanos? La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, la salvación, el nuevo nacimiento, la regeneración, nos ha librado del pecado, de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, esto es para todos aquellos que piensan que guardando los mandamientos ellos van a llegar a ser justos. No. La ley, nunca tuvo la intención Dios con la ley salvar a la gente que trataba de cumplirla. No, la ley tenía una dificultad grande, una debilidad grande. La carne de los seres humanos era más poderosa que la ley de Dios. Entonces, pero Dios, porque lo que era imposible, dice el versículo 3, para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. ¿Pero con qué fin? Lo dice en el versículo 4. Para que la justicia de la ley, the righteousness of the law, se cumpliese en nosotros, que no andamos. De nuevo, él describe de quién estaba hablando en ese momento. Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne, o sea, los inconversos, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, los creyentes auténticos, en las cosas del Espíritu. Porque al ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse en el Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ahora, Dios lo supo. Y es por eso que Él nos libró del poder del pecado. Es por eso que Dios envió a su Espíritu Santo para que morara dentro de nosotros y fuera nuestra guía. Nos impulsara a hacer las cosas que son agradables delante de Dios. Pero el incrédulo no tiene eso, el inconverso no tiene eso. Él anda conforme a la carne. Ahora, noten la diferencia. De nuevo, otro pasaje que se borró de alguna forma. En 1 Corintios capítulo 2, versículos 11 y 12, dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? That's right. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. ¿Se dan cuenta del contraste? Yes. Y la razón por la cual Dios puso su espíritu en nosotros es para que sepamos
lo que Dios nos ha concedido. Y el Espíritu nos revela toda la verdad. Y nos ayuda a comprender lo que Dios hizo en nosotros. Y todo lo que Dios nos ha concedido. Ahora, en ese mismo pasaje, si usted baja al versículo 16, ahí vemos algo que Dios nos ha concedido. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros, dice Pablo, tenemos la mente de Cristo. Eso fue una de las cosas que Dios nos concedió. ¿Y sabe qué? Si tenemos la mente de Cristo, podemos pensar como el Señor pensaba. Para eso Él nos dio la mente de Cristo. Pero de nuevo, yo te digo, lo tenemos que creer. En Filipenses capítulo 4, versículo 8, Pablo enumera 8 virtudes que los creyentes deben de pensar. Aquí está en el versículo, tampoco. Filipenses capítulo 4, versículo 8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto piensa. ¿Ok? Lo primero que Pablo menciona allí es todo lo que es verdadero. Todo lo que es verdad. Piensen en todo lo que es verdad. Tenemos que pensar en lo verdadero. No en el cuento, ni en el invento, ni en el engaño, ni en el error. Tenemos que pensar en todas las cosas que son verdad. Ahora, yo puse aquí esta misma mañana. I hope it comes up. Porque si no, hay un problema con una de estas computadoras. Esta. Aquí está. Las mentiras que los cristianos creemos. Y estas no son todas. Yo solo puse ahí 5 mentiras que los cristianos creen. Que les hacen mucho, mucho, mucho daño. Y la primera de todas está aquí. El ser humano es salvo por el ejercicio de su libre albedrío. ¡Qué error! Eso es una mentira. Eso no es verdadero. No es según la verdad. Ahora, el libre albedrío no tiene nada que ver, por ejemplo, con el hecho de que Carminda un día decidió que ella quería casarse con Luis. Libre albedrío no tiene nada que ver con eso, chicos. ¿Qué es eso? No. Eso es voluntad. Y tú puedes casarte con quien tú quieres. Eso es voluntad. Pero eso no es libre albedrío. El libre albedrío fue un invento. Tuvieron que inventar una expresión que significa que todo ser humano tiene una habilidad de creer en Dios o no creer. Que todo ser humano es libre para seguir a Jesús o no seguirlo, para obedecerlo o no obedecerlo. Eso es lo que el libre albedrío enseña, libre albedrío. Ahora, ¿de dónde viene eso? ¿De dónde viene esa idea? No, ellos lo tienen. Ellos abrazaron el libre albedrío, claro que sí. Porque el libre albedrío va perfectamente con una salvación que es por obra, producto del ser humano, producto de lo que el ser humano hace. Por eso la Iglesia Católica abrazó el libre albedrío. Pero el libre albedrío, oye, eso existía desde el jardín del Edén. Pero anyway, si tú crees eso, tú vas a ser como un árbol que nace jorobado. Así. Y mientras más años tú pasas en la vida cristiana, más jorobado tú vas a estar. Y nunca vas a comprender cómo fue que tú fuiste salvo. La Biblia nunca dice
que el hombre natural es libre. No, libre, no. La Biblia dice que el ser humano es un esclavo del pecado y de la muerte. Eso es lo que la Biblia dice. Nunca la Biblia enseña que el ser humano es libre y puede creer en Dios cuando le da la gana. No. Amados hermanos, tenemos que pensar en lo que es verdadero. Verdadero. Ahora, la Biblia dice que todo ser humano está muerto espiritualmente antes de conocer a Cristo. Muerto. No, pero muchos cristianos dicen, no. Muerto no. Yo todavía tenía una chispita de vida. O sea, yo estaba medio muerto, pero no estaba muerto del todo. La Biblia dice que yo estaba muerto. Y yo nunca he visto un muerto hacer nada. Y ese es el retrato que la Biblia nos da de todo ser humano. ¿Cómo tú vas a creer otra cosa? Que todavía tenías una chispita de vida. Y que un día esa chispita te llevó a decir, amén, yo quiero ser salvo por Cristo. Esa no fue la forma que tú fuiste salvo. No. Dios conocía la condición del hombre de pecado. El hombre después de que el pecado entró en la raza. Y Dios supo que la única forma que Él podía reunir a un pueblo para sí era escogiendo a cierto grupo de pecadores y predestinándolos para que el propósito eterno de Dios un día se cumpliera en ellos. Esa fue la forma que tú y yo fuimos salvos. Y nadie se salva de otra forma. Pero si tú comienzas la vida cristiana, bueno, yo creo que toda la gente, caballero, yo les he confesado a ustedes que una de las primeras cosas que yo hice después de ser salvo es que yo fui aquí a Westland Mall. Yo estaba viviendo en Hialeah en aquel entonces, Hialeah. No, yo no quiero vivir ahí ya. Pero mira, yo fui a una tienda ahí en Westland Mall. Que había una tienda ahí que te hacían un t-shirt con cualquier cosa que tú querías poner. Y yo me hice una t-shirt que decía, alcancé salvación. Porque yo creo que todo cristiano así piensa. Sí, yo la alcancé. Y un día, tú sabes, yo la alcancé. Hoy en día, yo no me haría una t-shirt así. No, porque hemos llegado a comprender que yo no alcancé la salvación. La salvación de Dios me alcanzó a mí. ¿Qué? Alcancé salvación. Los bautistas desbarataron ese himno cuando lo tradujeron del inglés al español. You should read it in English para que tú veas que eso no era la intención del autor que escribió ese bello himno. Alcancé salvación. No. Mi amigo Emilio Izquierdo me manda un video de un sabio cristiano defendiendo la idea del libre albedrío. Y el hombre está ahí, siempre es lo mismo. Yo lo he visto tantas veces. Ellos comienzan a defender el carácter de Dios. No, Calvino no dijo que el hombre, que Dios predestina. No. Eso va en contra del carácter de nuestro Dios, porque Dios es amor. Y Él quiere que todos los hombres sean salvos. Si yo también quisiera que todos los hombres fueran salvos. Pero el problema no es con Dios, el problema es con el pecador que no quiere. Y a mí me gustaría responderle a alguien, yo no voy a rehusar debatir a ningún arminiano más. Lo hizo cuando vino el doctor S. Hunter y después me arrepentí que yo rehusé tener un debate con ese señor. Porque me gustaría decirle a alguien que trata de defender la idea del libre albedrío, defendiendo el carácter y el honor de Dios,
Me gustaría decir, ¿y quién te dijo a ti que Dios necesita que tú lo defiendas? Lo que Dios quiere es que tú mires hacia adentro para que te des cuenta de tu pudrición y te des cuenta que no fuiste tú, sino que Dios hizo algo primero para que un día tú tropezaras con el Evangelio de Cristo y le dijeras que sí. Así fue en la vida del apóstol Pablo. El apóstol Pablo jamás en la vida hubiera usado ese t-shirt que yo usé por algún tiempo. ¿Alcancé salvación? No. ¿Tú sabes lo que Pablo decía? El día que le agradó a Dios revelar a su Hijo en mí, ese fue el día que yo fui salvo. El día que a Dios le dio la gana que yo creyera en Jesús, ese fue el día que Él puso ese deseo irresistible, que yo lo había resistido por mucho tiempo antes. Pero ese día lo aceptaba o yo reventaba. Le doy gracias a Dios que tuve la oportunidad de decirle, sí, Señor, ya estoy cansado. Ven y sálvame a mí. Pero esa es una de las mentiras que nosotros creemos. Otra mentira, que el hombre puede perder la salvación. Tú no sabes el daño que eso hace. Pero dicho sea de paso, esto es una consecuencia de esto aquí arriba. Sí, porque la pérdida de salvación comienza con que yo decidí creer en Él y si algún día yo dejo de creer, yo me desgracio y pierdo la salvación. El hermano Alonso me dijo que, ¿quién fue? ¿Tu papá o tú? Que leyeron el testimonio de un pastor. No vaya a creer en todos los pastores, por favor. Yo siempre les digo, tengan cuidado con los pastores porque todos son una pila de sinvergüenzas. Di amén, José. ¿No puedes decir amén? Oye, ¿qué yo estaba diciendo? Oh, un pastor de jóvenes que tenía un ministerio súper grande y, atraía gente. Y un día él decidió renunciar a su fe. No, ya yo no quiero creer más. That's it, baloney, ya yo renuncio. Y yo no quiero ser cristiano más. ¿Qué piensan ustedes de un pastor así? Yo te digo lo que Juan el apóstol hubiera pensado. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, hubiesen permanecido con nosotros. No todo el que dice yo soy un cristiano sabe lo que está diciendo. ¿Qué más? ¿Pérdida de salvación? Sí, yo creí en Él. Si yo dejo de creer, yo pierdo mi salvación. Otra mentira que nos hace mucho daño es que nuestra unión con la muerte de Cristo fue solo una muerte posicional. Esa fue la mentira que me enseñaron a mí desde que yo nací de nuevo. Yo leía Romanos capítulo 6 y a mí me dijeron, no, ahí cuando dice ahí que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. Eso fue posicional. Y yo lo creí. O sea, yo estaba creyendo en algo que no era verdadero. No era según la verdad. Porque dime tú, ¿qué efecto va a tener en tu vida si tú comienzas a creer que tu muerte, tu unión con la muerte de Cristo fue posicional? A mí me enseñaron esa mentira hasta en el seminario. Fue posicional. No, señores. Cuando la Biblia dice que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo
para destruir al hombre de pecado. Esa fue una muerte real. Eso fue algo que Dios hizo. Porque la intención de Dios es llevarnos a la perfección. ¿Cómo va a ser una muerte mística de esa, posicional? No, fue real. El día que tú y yo creímos en Cristo, el viejo hombre que tú eras, murió junto con Cristo. Y después resucitó un nuevo hombre. Un nuevo hombre con afectos diferentes, deseos diferentes. Pero fíjate, si tú crees en esta mentira, lo que Dios hizo para librarnos del pecado está anulado totalmente con esa mentira. Tenemos que pensar en lo verdadero, hermano. Otra mentira. Después de ser salvo, el hombre tiene dos naturalezas. Y esta es una consecuencia de esta. ¿Ya? No, el hombre tiene dos naturalezas. Porque Dios es tan estúpido, tú sabes, que Él nos va a dejar con la naturaleza vieja, adámica, pecaminosa. Y solamente va a añadir una naturaleza nueva. Una naturaleza divina. Yo creo que los cristianos que llegan a creer eso, han de pensar que Dios es estúpido, que Dios no sabe hacer las cosas bien, que dejó la vieja naturaleza. No, mis amados hermanos, no pienses así, te va a hacer mucho daño. No. Cuando murió el viejo hombre, su naturaleza murió con él. Y lo único que nos quedó de esa vieja naturaleza es la memoria del viejo hombre, las costumbres del viejo hombre, el olor de ese viejo maldito hombre, las costumbres de él, los vicios de él. Eso fue lo único que nos quedó. Pero ese hombre, realmente, ya Dios lo eliminó. Fíjate. Pero sigue pensando que tú tienes dos naturalezas. Dime. ¿Con cuál de las dos estás tú andando en este momento? A mí no hay cosa que dañe la vida cristiana, la estabilidad, la firmeza, la fidelidad de un cristiano, que él piensa, no, yo tengo dos naturalezas y yo soy voluble, me muevo entre una y la otra y depende en cuál tú alimentas más, cómo tú te vas a comportar. Señores, tenemos que creer en lo verdadero. Y lo verdadero es que ya ese hombre no existe. Acaba de enterrarlo, amado hermano. Eso es lo que tú debes hacer. Acaba de enterrar el viejo hombre. Y date cuenta que lo que Dios hizo es que te dio una nueva naturaleza. Es una naturaleza de Dios, es divina, es santa, perfecta. Y esa es la única naturaleza que tú tienes. La carne es el recuerdo de lo que nosotros éramos y cómo nos comportábamos antes. Pero qué daño hacen estas cosas. Otro daño más. Que esto va en sucesión, tú sabes. Esta viene de esta, yo creo. También. Que el creyente puede controlar a Dios por medio de la fe. Eso, en esa bobería está la mayoría de los cristianos. Oye, yo tengo una tremenda fe en Dios y mi Diosito, Él tiene que darme todo lo que yo le pido. Y ellos dicen, mi Dios siempre está conmigo. Esa es otra mentira. ¿Quién te dijo que Dios quiere andar contigo? Dios solo anda contigo cuando tú andas con Él. ¿Pero qué es? ¿Se dan cuenta? Las mentiras que creemos. No, mis amados hermanos, el creyente, Dios nos dio a nosotros la fe para que tomáramos a Dios y lo hiciéramos en un buñuelo. No, la fe no es para eso. Pero la mayoría de los cristianos hoy piensan que, no, yo tengo fe y Dios es todopoderoso.
Y por eso me tiene que dar a mí todo lo que yo le pido por fe. Ajá. ¿Y dónde está la soberanía de Dios? ¿Qué hora es? Demasiado. Mira, no vamos a regresar aquí la próxima semana. Yo voy a disparar alguna de estas placas, anota los versículos. ¿Se acuerdan de los bereanos? Son diferentes, esos bereanos son diferentes al cristiano moderno. El cristiano moderno, ¿tú sabes lo que él quiere? Sentirse bien. Emoción es lo que busca. Y el cristiano busca pensar en lo que otros piensan. Ellos quieren pensar lo mismo que piensa la mayoría de los cristianos. Y si tú crees que tú vas a encontrar la verdad en la mayoría, yo te tengo lástima a ti. Todos debemos de ser como estos bereanos que eran más nobles que los hombres en Tesalónica, porque ellos recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día la Escritura para ver si estas cosas eran así. Esas personas son inestables, las que no estudian, no buscan la verdad, son inestables espiritualmente porque basan su vida en los sentimientos en vez del pensamiento. Tenemos que pensar. Personas que buscan emoción y lo que piensa la gente viven del cuento, del invento, del engaño y del error. En cambio, nuestro Señor Jesucristo dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Allí es donde debemos de encontrar las cosas en las cuales nosotros debemos contemplar y pensar. La ley de Jehová es perfecta, que convierte al alma. Lo primero que la ley de Dios hace es que pone en nosotros el conocimiento de que nosotros estamos perdidos, vamos a ir al infierno si no nos arrepentimos y aceptamos la salvación de Dios. Así que la ley de Dios lo primero que hace es herirnos. Dios dice, no codiciarás, y yo vivo codiciando. Dios dice, no adulterarás, y eso es lo que los hombres hacen. Entonces la ley de Jehová es perfecta, convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel porque hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables más que el oro, más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la que destila del panal. Tu siervo es, además, escuche bien, amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Dime, si no fuera por la palabra de Dios, líbrame de los que me son ocultos. Persevera también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía, redentor mío. ¿Qué más? Sí, cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. En esto pensar. La segunda cosa, debemos de pensar en todo lo honesto, todo lo noble, lo solemne y digno de respetar. Tercero, los creyentes deben de pensar en todo lo justo. Justo aquí es un adjetivo y describe todo lo que está en perfecta armonía con las normas de Dios, que son eternas e inmutables, nunca cambian, y que están reveladas en la Escritura. Cuarto, los creyentes deben de pensar en todo lo puro. Puro describe lo que Dios en las Escrituras define como santo, moralmente puro y sin mancha. Pero ¿qué daño se hace el creyente que pasa todo el día pensando en cosas impuras, cosas que van en contra de la moral de Dios? Quinto, los creyentes deben pensar en todo lo amable. Amable solo aparece aquí en el Nuevo Testamento y podría traducirse todo lo dulce, benigno, generoso, paciente.
Sexto, los creyentes deben pensar en todo lo que es de buen nombre. Se refiere a lo que es de gran estima y que goza de buena reputación. En esto pensar, fíjate, en resumen, Pablo exhorta que si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. La clave para una vida recta es tener pensamientos piadosos. Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. En conclusión, mis amados hermanos, para concluir esta porción, el apóstol Pablo llega al final y les dice, lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto hacer. Y el Dios de paz estará con vosotros. Los apóstoles eran más que una fuente de teología o de doctrina. Ellos también eran ejemplos de las normas de conducta que un cristiano debía de tener. Antes que el Nuevo Testamento fuera completado, los cristianos necesitaban ver un ejemplo o un modelo de una vida cristiana según los preceptos de Dios. Pablo, los otros apóstoles y otros líderes de las iglesias eran ese ejemplo. Y es por eso que Pablo les dijo ya a los filipenses en el capítulo 3:17, hermanos, ser imitadores de mí y mirar a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Y Filipenses 4:9 ya lo leímos, lo que aprendiste, recibiste, oíste y viste en mí, esto hacer. Noten qué interesante que Pablo dice, y el Dios de paz estará con vosotros. O sea, si pensamos bien, tú sabes, la Biblia habla de la paz con Dios. Esa paz la recibimos en el momento de creer. La Biblia habla de la paz de Dios cuando hacemos todas nuestras peticiones delante de Dios. Él va a guardar nuestras almas de toda ansiedad y la paz de Dios va a estar sobre nosotros. Pero es una cosa totalmente decir que el Dios de paz va a estar con ustedes. ¿Ve? Solo un cristiano que piensa bien puede decir, Dios siempre está conmigo. Yes. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Perdóname, hermanos, que yo siempre me alargo demasiado. Pero bueno, yo espero que esta enseñanza nos ayude a todos. Que el Señor les bendiga.